Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Les doy la bienvenida al evento en el que conversaremos durante la próxima hora sobre las vías y los desafíos para la regularización migratoria en Perú y el reconocimiento de la condición de refugiado. Quisiera primero presentar y agradecer a nuestros panelistas de hoy. Nos acompaña Ferin Freyer, ella es profesora de la Universidad del Pacífico e investigadora del Centro de Investigación de la misma universidad, con amplia experiencia en temas de política migratoria y refugio en la región. Por otro lado, también tenemos con nosotros a Federico Augusti, él es desde enero del año pasado representante de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas. Y por último nos acompaña Nalí Briceño, ella es coordinadora de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Asociación Encuentros. Analí además fue ganadora de nuestro programa de financiamiento de investigaciones externas y justo hoy se ha publicado en nuestra página web su investigación sobre la calidad migratoria humanitaria y su relación con los derechos de la población venezolana en Perú. También realizado en conjunto con Jordi Ugaz, Carlos Godoy y Ander Alonso Pastor. Entonces hoy aprovecharemos también la ocasión para que Analí pueda compartir con nosotros algunos de los hallazgos principales de esta investigación que podrán encontrar en el link del chat y en la página web. Entonces, bueno, antes de empezar este conversatorio, me gustaría ofrecer una breve contextualización acerca de las principales calidades migratorias y documentos que se manejan actualmente en Perú. Según la última actualización de la plataforma de coordinación de la OIM y ACNUR, hay más de 5.490.000 personas de nacionalidad venezolana residiendo en el exterior. Perú acoge actualmente a más de 1 millón de migrantes y refugiados venezolanos, convirtiéndose así en el segundo país receptor solo después de Colombia. Esto significa que la población venezolana representa cerca del 3% de la población total del país. Entre el millón de venezolanos que se encuentran en Perú, más de 477.000 cuentan con algún tipo de documento migratorio o permiso de residencia temporal, por lo que cerca de la mitad estaría en una situación migratoria irregular. Hay que destacar que Perú inicialmente fue uno de los países más abiertos y generosos hacia la migración venezolana, y el primero también en crear un mecanismo de regularización específico y temporal para esta población, el famoso permiso temporal de permanencia o PTP. Sabemos que hasta el 5 de junio de este año se habrían otorgado un total de 437.624 PTP. Sabemos también que luego de un año de permanencia con este permiso, las personas que han sido beneficiarias pueden acceder a la calidad especial residente, cumpliendo algunos requisitos, como es el pago del trámite, que tiene un costo de 117 soles, la presentación de antecedentes penales, judiciales y policiales, cada uno con su costo de trámite. Y bueno, una vez se aprueba esta calidad especial residente, los venezolanos pueden tramitar el carnet de extranjería, que tiene también un costo de cerca de 50 soles. ¿Qué más sabemos? Sabemos que Perú cuenta con una ley de migraciones de las más actualizadas, ¿no?, de la región, con un enfoque de derechos humanos, de género, de integralidad, y que recoge principios como la no criminalización de la migración irregular. Sin embargo, sabemos que desde el 15 de junio de 2019 la visa es un requisito para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país. Los migrantes pueden solicitar esta visa en los consulados peruanos de Colombia, Ecuador y Venezuela, y una vez ingresan al país, hacen el cambio a la calidad migratoria humanitaria. Hasta marzo de 2020, y según la investigación de Analí, se habían tramitado un total de 10.588 visas humanitarias, pero solo se habrían reportado 6.893 ingresos presentando esta visa. Y de los que ingresaron, la mayoría habrían hecho el cambio a la calidad humanitaria y obtenido por ende el carnet de extranjería. Otra característica de Perú es que se ha convertido en el país con mayor número de solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana. Uno de los motivos quizás es la falta de mecanismos de regularización tras la eliminación del PTP. Hasta el 30 de junio de este año se registraban más de 496.000 solicitantes de esta condición. Sin embargo, solo se han reconocido 1.282 refugiados. Esto a pesar de que la ley del refugiado en Perú recoge la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984, sobre la cual hablaremos más adelante.
Entonces, bueno, estos datos que estoy compartiendo con ustedes seguramente los publicaremos en una especie de infografía en los próximos días en nuestras redes sociales para quien sea de interés. En este contexto ya me gustaría empezar la conversación de hoy y haciéndole una pregunta a Felín. Felín, tú llevas ya tiempo analizando y estudiando las políticas migratorias en la región y en Perú, ¿no? Y hemos visto que la respuesta del gobierno peruano ha ido cambiando en los últimos años, exigiendo incluso la presentación de una visa, que es algo que no se veía en la región América Latina y Caribe desde hacía años. A mí me gustaría entonces que profundices un poco en cómo ha evolucionado esta respuesta y qué factores explican este cambio hacia un enfoque más restrictivo. Gracias. Bueno, primero, felicidades, ¿no?, por la organización del evento. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Y de hecho, lo que vemos en el Perú no es un caso aislado, ¿no? Hay que entender las reacciones políticas y el cambio de las reacciones políticas en el Perú en el contexto regional. Y creo que en este contexto es importante destacar y recordar, ¿no?, realmente la respuesta inicial al desplazamiento venezolano, que fue muy generosa a través de la región, ¿no?, sobre todo si la comparamos con las reacciones, por ejemplo, en el contexto de la crisis, entre comillas, de migrantes y refugiados de Europa del año 2015, ¿no?, donde muchos países más ricos, no querían aceptar, en algunos casos, ningún solicitante de refugio, ¿no? Y en América Latina, en Sudamérica sobre todo, en el 2017 hasta la mitad del 2018, en el caso de Perú, vimos una reacción bastante abierta, ¿no? Um, en el caso del Perú, fue Perú el primer país que desarrolló una visa. El PTP también es una visa, ¿no? Es un permiso temporal de permanencia que dio, como todos sabemos, la residencia por un año y el permiso de trabajar, ¿no?, por un año a los ciudadanos venezolanos. Una cosa que llamó la atención es que hubo 4 decretos, si no me equivoco, 4 o 5, 4 decretos creo, que extendían el plazo para postular al PTP. Y algo que creo que nos sorprendió a todos, Annalise, si también acuerdas este momento, que el último decreto, creo que fue el cuarto, ¿no?, a inicios de 2017, hay que tener cuidado para no... 18, perdón, ¿no? Realmente amplió el plazo, en teoría, para todo el 2018, ¿no? Mientras los primeros decretos fueron un poco un mecanismo o un programa más bien de regularización, ¿no?, para las personas que ya habían llegado. Este último decreto realmente fue un poco una invitación quizás para todos los que iban a llegar en el 2018 para tener ¿no?, un documento y la residencia regular en el país. ¿Por qué cambió esa política? Lo que hemos hecho con otros investigadores y asistentes de investigación en la universidad es comparar el caso de Perú también con las reacciones en Ecuador y Colombia, por ejemplo, ¿no? Y lo que vemos en la región es que hubo un cambio. Un factor clave fue que esta reacción inicial se entiende más bien en el contexto de las relaciones exteriores, ¿no? Y la cuestión de Venezuela realmente fue un asunto un poco de la política exterior, ¿no?, de los países en la región. También hay que entender que no había mucha experiencia con flujos tan masivos, y que hubo un cambio, ¿no?, en las percepciones y en la opinión pública sobre el asunto. Entonces, mi punto es que en el primer instante esta reacción muy progresista, muy abierta, se entiende en una lógica de relaciones exteriores y política exterior. Pero con el aumento de la inmigración, que fue una migración que creció y creció muy rápido, cambió la opinión pública. En un primer instante fue una acogida muy cálida, ¿no? Y eso casi un par de años después, y con todo lo que vemos hoy en día en los medios, el problema de la criminalización de la migración venezolana, casi ya no nos podemos imaginar que fue tan diferente hace poco tiempo, en realidad, ¿no? Al inicio de esta inmigración, que fue más bien un discurso de reciprocidad, ¿no? Los recuerdos de la migración peruana a Venezuela. Yo me acuerdo de tantas conversaciones de gente que decía, no, ahora nos toca a nosotros recibir, acoger y proteger, ¿no?
Y lamentablemente, yo siempre lo analizo un poco en el contexto de las campañas electorales, en el contexto de las elecciones municipales del 2018, ¿correcto? Eso cambió, ¿no? Entonces cambió mucho el discurso público, cambió mucho el discurso en los medios, y con eso, en el caso de Perú, pero también de Ecuador, por ejemplo, cambió el enfoque, ¿no? De políticas exteriores a políticas domésticas, a cuestiones de políticos, ¿no? Que querían responder o tomar en cuenta este cambio lamentable muy negativo, ¿no? En la opinión pública. Y creo que también el tema de falta de experiencia y de no saber cómo manejar, ¿no? Y manejar ¿no? La regularización justamente y la integración de números cada vez más grandes de migrantes. No me quiero extender más, podría contar más, pero yo creo que esos puntos, ¿no? Sobre todo los números que crecieron, quizás también el cambio un poco del perfil, de las características de los y las inmigrantes y solicitantes de refugio, y ¿no? Este cambio en el enfoque de la política, de la política exterior a la interior. Sí, Felín, en este marco, ¿no? De esta nueva narrativa, Amnistía Internacional publicó en febrero de este año un informe acerca del procedimiento de solicitar refugio en frontera y expresaba que se habían producido algunos cambios en este procedimiento. A mí me gustaría preguntarle a Federico, ¿no? Que nos acompaña hoy desde ACNUR, ¿cómo, ¿cómo han sido estos cambios? ¿Ustedes han podido documentarlos? Y en caso de que sí, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la dinámica? ¿Cuál ha sido esta dinámica en frontera? Sí, muchas gracias Marta y gracias Felín por la explicación. Yo creo que solo me quedo pensando mientras Felín hacía la explicación un poco del cambio de política, de un foco, digamos, una política exterior, una política interior. Algunas cuestiones que quizás se puedan sumar, pero claro, obviamente Felín las conoce todas, nada más que a veces es tiempo que uno tiene, pero también creo que ha impactado los cambios de la política en las perspectivas, ¿no? Las perspectivas que se veían al inicio de una crisis era una crisis con cierta temporalidad, pero con el pasar de los años, esa temporalidad o ese fin de la crisis no se veía. Y en países, en este caso, como el caso de Perú, pero podría ser Ecuador, Colombia, etcétera, eran países que no estaban acostumbrados a recibir migrantes, eran países de emigración, básicamente, y sus políticas y sus programas estaban orientados a sus nacionales en el exterior. De golpe se encontraron recibiendo un enorme número de personas desplazadas. Y al inicio la perspectiva es, ok, claro, ¿cómo no vamos a dar la bienvenida cuando nos han recibido a todos nosotros? Y nuestras políticas tenían que ver con proteger y dar acceso a derechos a nuestros nacionales afuera. Pero luego se encontraron de alguna manera con los desafíos de los países de inmigración, ¿no? Con los desafíos de los países que reciben personas desplazadas. Y esa perspectiva a futuro era que no se veía ya a mediados o fines del 2018, no se veía una crisis que se iba a terminar en el corto plazo, y de hecho aún continúa. Entonces ahí también inciden algunas otras cuestiones que de alguna manera Felín también lo explica bien cuando habla de ese foco en la política interior, en donde la propia ciudadanía empieza a abrir los ojos y de una buena recepción empiezan a tener ciertos temores al extranjero, empiezan a surgir los mitos típicos, digamos, de vincular al extranjero con la inseguridad, con la falta de trabajo, con el abuso de los servicios públicos, en fin, temas que aún hoy todavía vemos en los medios cuando se habla de la criminalización de los migrantes o refugiados, y cuando uno mira los datos estadísticos, bueno, los números son súper bajos, pero cuando uno mira un noticiero o cuando mira los datos o la información en los diarios parece mucho más abultada. Así que hay algunas cuestiones que me quedaban ahí en la reflexión de lo que mencionaba Felín, que son interesantes. Ahora, dicho eso, volviendo quizás a los números que tú mencionabas, Marta, Perú tiene más de la mitad de los solicitantes de refugio de todo el mundo venezolanos. Más de la mitad
están en Perú. Entonces, para poner en perspectiva, diría, en primer lugar, que el sistema de asilo en Perú ha dado un primer paso como ningún otro país, en América ni en ningún lado en relación a los venezolanos. Ahora, los sistemas de asilo son sistemas en general, particularmente en América Latina, que estaban acostumbrados a recibir números muy pequeños. Y el caso de Perú es un buen ejemplo. Hace 4 años atrás no recibían más de 300 solicitudes por año. Si en todo un año recibían 300 solicitudes, es decir, menos de una solicitud por día en promedio. Y hemos tenido el año pasado días en donde hemos superado en un día más de 4.000 solicitudes, más de casi 15 veces más lo que antes recibían en un año, ¿no? Esto para poner las dimensiones de lo que son los sistemas y de cómo funcionan, ¿no? Son sistemas ideados para poca gente que de golpe recibieron números absolutamente inimaginables para los cuales no estaban en absoluto preparados. Y eso implicó, claro, todo un trabajo, por supuesto, de nuestro lado como ACNUR, de asistir tanto técnica como financieramente a la Comisión Especial de Refugiados y a la Cancillería. Nosotros financiamos actualmente a 50 funcionarios que trabajan en la Comisión Especial de Refugiados. Trabajamos en forma conjunta en temas de registro, de cómo registrar números tan elevados de personas, desarrollar un sistema, en fin, trabajamos muy articuladamente con ellos. Y eso, digo, primer resultado es que los números son números muy grandes. Y por supuesto hay distintas formas de interpretarlos. Uno, efectivamente, es porque las personas tienen necesidades de protección, otra es porque además, y quizás son complementarios, es que además no hay un sistema hoy migratorio abierto para que permita a los venezolanos poder tramitar o solicitar su residencia, básicamente, digamos, como decía Felín, con la finalización del PTP en octubre del 2018. Entonces ahí hay un poco parte de las explicaciones. Luego las situaciones fueron mutando, cambiando, en donde, de vuelta, no quiero por ahí ser repetitivo, pero agarrando el hilo de lo que decía Felín, bueno, se empezaron a implementar en varios países, en Chile, en Perú, en Ecuador, esquemas de visas humanitarias, y esos esquemas de visas humanitarias implicaban que las personas para poder circular tenían muchas restricciones. Entonces se van convirtiendo como filtros, ¿no? Ecuador es el primer filtro, Perú el segundo filtro, Chile, digamos, los que van llegando. Y en esto los sistemas de asilo, los sistemas migratorios, claro, empiezan a entrar a veces no siempre dialogan adecuadamente, a veces empiezan a entrar como en conflictos, porque son esquemas que hasta hace poco no se utilizaban para recibir números tan enormes de personas, y además personas que de nuestra perspectiva mayormente tienen necesidades de protección internacional. Y ahí, claro, entonces, pero si no tiene visa del país del cual proviene, entonces no puede ingresar. Bueno, pero si ingresan, no lo pueden hacer por el sistema migratorio porque le falta el documento previo para poder llegar a mi país. Bueno, y si ingresan por la frontera, haré un mecanismo. En fin, varias discusiones. Una de ellas fue empezar a implementar el mecanismo de reconocimiento o no de la condición de refugiado en frontera. ¿Está mal? ¿Está bien? Mira, no es que está mal o está bien, son decisiones de los estados. Lo que creo que ha sido interesante es que el mecanismo que se aplicó en frontera no es un mecanismo de preadmisibilidad, o algunos lo mencionaban así, sino era un mecanismo de admisibilidad. Las personas solicitaban refugio y no es que se evaluaba si podían o no solicitar refugio, sino que se evaluaba si la persona tenía entraba dentro de los criterios para ser reconocido como refugiado o no por la Comisión Especial de Refugiados. Y en base a eso, o denegaban, considerando que no tenían necesidad de protección internacional, o continuaban el trámite que se ha iniciado de solicitud de asilo en el territorio porque consideran que requerirían más análisis e información. Pero la realidad es que a ese momento ya los números que solicitaban en frontera habían pasado de miles a apenas muy poquitas personas por día, ¿no? Entonces, de vuelta, lo que también sucede en todos lados, y todos lo sabemos, es decir, cuando más restrictivos son los mecanismos de acceso al territorio y la crisis que da lugar a la salida continúa siendo de envergadura como la de Venezuela, bueno, lo que ocurre es que van aumentando los canales irregulares de entrada al país. No porque esas personas tengan dificultades con la ley, es que no tienen posibilidades para poder hacerlo regularmente.
Y claro, si un sistema de asilo demoraba al inicio pocos días, pero luego semanas o incluso meses en donde el gobierno nos autorizó a poner un pequeño campo, digamos, en el CEBAF, en el centro de frontera, para poder alojar a las personas mientras se resuelve, pero esos casos que iniciaron con pocos días, luego pasaron a ser semanas o meses, bueno, las personas no pueden quedarse ahí porque en realidad la mayoría de los que vienen necesitan mandar recursos a sus familiares que están en Venezuela, tienen familiares aquí mismos que los están esperando, un montón de circunstancias, situaciones sociales que no quisiera tomar tanto tiempo en este espacio para poder comentar, pero que hacen que las personas tengan que continuar camino, ¿no? Entonces, yo simplificaría diciendo, lo interesante, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es que Perú aceptó que el sistema de asilo no haga preadmisión al trámite, sino admita al trámite y resuelva, y dé lugar a procesos recursivos, con limitaciones que posiblemente Analí después pueda ampliar, pero que da lugar a procesos recursivos, y luego incluso los que ingresaban irregularmente y estaban en el territorio de todos modos, podían acceder al sistema de asilo. Y la conclusión es que hoy día, aún con la pandemia y con limitaciones, hay un sistema de asilo que funciona de manera virtual y más de 40.000 personas desde fines de junio a la fecha han solicitado la condición de refugiado a través de un sistema virtual. Y esos son muy poquitos, son pocos los países en la región que han sido tan abiertos y tan generosos, o mejor dicho, no sé si generosos, han cumplido con las obligaciones que realmente han contraído a nivel internacional y lo han hecho de una buena manera. Habrá seguramente después tiempo para discutir un poco más sobre Cartagena y si debería aplicarse, si no, porque sí, porque no, residencia humanitaria, que Analí ahí nos va a contar de su investigación, que es uno de los temas súper importantes en la agenda actual. Sí. Gracias. Gracias, Federico, gracias. Yo me quedo con el hecho de que, como bien dices, la falta de mecanismos de regularización, ¿no?, ha derivado en que gran cantidad de personas venezolanas vean como la única opción el solicitar refugio, ¿no? Y esto al final ha generado un colapso del sistema, el cual no estaba preparado para recibir tan cantidad de solicitudes. Yo quería pasar ahora un poco, como tenemos tantos temas, a la investigación de Analí. Analí, tengo unas cuantas preguntas. Sabemos que el PTP, el documento temporal, no es una calidad migratoria, ¿no? Y por ende al final tuvo muchas limitaciones como documento de identificación. Entonces, ¿qué percepciones tiene la población migrante acerca de este documento? Y lo segundo es que sabemos que muchos de los que pudieron obtener el PTP no han logrado hacer el cambio a la calidad especial residente. Y han caído, por ende, en una situación de irregularidad migratoria. ¿Por qué motivos está sucediendo esto, ¿no? ¿Es una cuestión de costo o cuáles son los principales motivos? Y también si tenemos alguna cifra sobre cuántas personas se encuentran realmente en situación irregular en el país. Esas son mis preguntas. Pocas preguntas, Marta. Perdón. Nada, nada. Muchas gracias. En principio, gracias por la invitación, gracias por el espacio, a Federico, a Felín. Evidentemente, siempre es muy grato tener este tipo de conversaciones con ustedes y poder, sobre todo, empezar a transmitir este nuevo mensaje de empezar a encontrar el fenómeno migratorio no solamente como un problema, sino como también un pendiente dentro de la agenda nacional actual peruana, ¿no? Solamente quiero abundar un poquitito en el primer punto, en el punto en el que hablábamos del tema de las percepciones, por qué pasamos de una situación a otra, que creo Felín lo ha explicado maravillosamente, lo mismo Federico, pero también creo que hay algo en lo que sí tendríamos que ser muy cuidadosos y siempre tenerlo presente, y es el impacto mediático que tuvo toda la situación del fenómeno migratorio, ¿no?, durante todos estos años. Conforme iba evolucionando el tema, también la percepción de la población fue cambiando muy drásticamente, y eso evidentemente fue producto de muchos días de prensa, de noticias, de situaciones en donde solamente se vinculaba a la delincuencia o al crimen con la nacionalidad, ¿no? Incluso podríamos estar hablando de una situación de discriminación por nacionalidad. Todos esos aspectos evidentemente empezaron a tener
una tendencia al pánico que hizo retroceder en muchísimos aspectos a medidas muy favorables que se habían empezado a tener, como por ejemplo era el PTP, que dicho sea de paso, el último PTP exactamente retrocedió los plazos, es decir, hizo una evaluación negativa para que la población ya no pudiera continuar el trámite hacia el 2019, que era lo que en principio estaba en el decreto que dio parte a lo que era el PTP, ¿no? Entonces yo creo que el tema del impacto mediático también fue una de las grandes situaciones que finalmente hizo que hoy por hoy tengamos muchísimos problemas para lo que es la integración de las personas migrantes solicitantes de refugio en nuestro país, ¿no? Porque definitivamente se han empezado a crear más medidas restrictivas y de hecho es una preocupación constante que nosotros desde Encuentros y desde la clínica jurídica tenemos, porque también cada vez se evidencia más un tema de proyectos de ley que están en esa tendencia, ¿no? De restricción de derechos, de limitación de situaciones y de un enfoque negativo de la migración y de los flujos que están llegando a nuestro país. Entonces, solo quería redondear ese pequeño detalle. Ahora bien, sobre el tema de la investigación, pues sí estamos muy contentos, creo que es un paso bastante interesante, porque es un tema que todavía no se está tocando mucho, de hecho es nuevo, la figura de la calidad migratoria humanitaria. En nuestro cuerpo normativo, pues está en el decreto legislativo 1350 o la ley de migraciones como una calidad migratoria, y esta calidad migratoria pues abarca muchas situaciones que podrían estar incluidos varias de los escenarios en donde hoy en día nos encontramos con, por ejemplo, las solicitudes de refugio o el sistema de asilo que grandemente ya lo ha comentado Federico, está en un proceso pues de análisis de cosas positivas, pero también muchas cosas que deben de ser evaluadas y mejoradas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las solicitudes en frontera. La percepción que tiene la población en cuanto al PTP, y ahí también es interesante comentar que es parte de nuestro proceso de investigación. Nosotros en el proceso de investigación pues empezamos a hacer muchas entrevistas a la población sobre cómo percibía la documentación con la que contaba y estaba documentado en el país. Uno de ellos, evidentemente, el más grande, era este PTP, ¿no? En términos generales, es una percepción positiva. Las personas migrantes han considerado que el PTP, y eso también reconociendo el esfuerzo que el Estado en un primer momento tuvo, es de gran ayuda. Es un documento que les sirve para iniciar un proceso de integración en el país. Pero también reconocen que tiene muchísimas limitaciones. El principal, o uno de los principales, es el tema del acceso a la salud, ¿no? Que como sabemos, hoy en día todavía está limitado solamente a un tipo de documentación, en el caso de los extranjeros, que es el carnet de extranjería. Y con ciertas limitaciones, por ejemplo, para lo que es el tema de carnet de solicitante de refugio. Entonces, las percepciones mayoritariamente son positivas, pero también reconocen que en términos prácticos, el PTP finalmente tiene una finalidad de demostrar su regularidad. Para otros fines es muy limitado, e incluso para el propio tema de trabajo. Recordemos que el PTP tenía esta finalidad, ¿no? Regularizar a las personas que estén aquí bien y además que tengan acceso a trabajo. Sin embargo, una característica propia de nuestro mercado laboral es la informalidad. Y en estos tiempos eso es muchísimo más evidente. Entonces, en el día a día, en el cotidiano vivir de las personas que nosotros acompañamos, pues el PTP, el documento, termina siendo casi un accesorio, un garantista de su situación de regularidad, pero no ha tenido ese impacto que se hubiera querido, ¿no? Ese paso a la formalización, ese paso a la integración, ya que nuestro propio contexto social no lo permite aún. También me preguntabas sobre cómo está ahora mismo el proceso del PTP y este salto a lo que vendría a ser el cambio de la calidad migratoria especial residente. Ese también es un tema que nos preocupa, ya que, por ejemplo, para darte cifras, el año pasado, bueno, a diciembre del año pasado, 2019, la cantidad de personas que estaban regulares gracias al PTP era más de 500.000.
Esa cifra ha bajado, evidentemente porque el plazo del año concluyó y estas personas están recayendo o están entrando en una situación de irregularidad. A pesar de que existen mecanismos, a pesar de que existe esta posibilidad de cambiar y adquirir una calidad migratoria, ¿no? E incluso una documentación distinta como sería el carnet de extranjería. Esta situación preocupa y yo creo que tiene varias formas de interpretarlo. Uno de ellos, sin duda alguna, es el tema económico. Pasar del PTP a una calidad migratoria tiene un costo, y eso también es importante decirlo porque muchas veces se crea o se generan estas falsas ideas de que las personas extranjeras en el país tienen todo gratis o pueden acceder a cualquier servicio o simplemente vienen a hacer un mal uso de los servicios públicos y a servirse de nosotros, ¿no? Por el contrario, poder acceder a una calidad migratoria genera tasas, genera tributos que deben de ingresar a las arcas del Estado peruano. Para poder acceder a una calidad migratoria, en promedio se debe de contar con 300 soles, en promedio. Entre los requisitos, el derecho en sí al trámite y finalmente el documento o el plástico generado que es el carnet de extranjería. Si esto lo multiplicamos por una familia que puede tener 3 adultos, pues estamos hablando de casi 1000 soles. ¿De acuerdo? Podremos decir, bueno, 1000 soles se puede ahorrar, se puede acceder y se puede llegar a esa regularidad. Sin embargo, muchas veces también somos muy conscientes que las personas extranjeras en nuestro país viven el día a día. O sea, trabajan para vivir, trabajan para pagar sus gastos e incluso trabajan para poder enviar dinero a sus familiares que todavía se encuentran en su país de origen. Entonces, llegar a esa capacidad de ahorros termina siendo muy, muy sacrificado. Esa es una de las razones por las cuales hoy en día tenemos una decreciente formalidad o regularidad de las personas que han podido tener o han podido acceder a ese PTP. Otro tema también es el desconocimiento. Muchas personas creen que por haber pasado el año ya no pueden tramitar este cambio de calidad migratoria, lo cual en la actualidad no viene siendo así, ¿no? En la actualidad todavía existe la posibilidad de que a pesar de que nos encontramos en una situación migratoria irregular, vamos a llamarlo porque se nos acabó el año, todavía existe esta posibilidad de hacer este cambio pagando la multa. Nuevamente caemos en un tema económico, pero que el sistema migratorio, la Superintendencia Nacional de Migraciones también ha dado ciertos canales para poder facilitar la regularización aun cuando se encuentre vencido, cuando se encuentre esta situación de multa, ¿no? Entonces, un factor es el tema económico, otro factor es el tema de información de la propia población, y ahí también el rol que nosotros jugamos, la sociedad civil, los actores humanitarios, es muy importante porque necesitamos empezar a dar a entender a la población la importancia de la regularidad y los canales que aún existen para ello, ¿no? Entonces, para sintetizar, para ir cerrando, ¿hay un decrecimiento en el tema de las personas regularizadas en el país? Sí, sí lo hay. ¿Hay canales que pueden ser optados por las personas que adquirieron el PTP? También lo hay. Entonces, es necesario y es importante que nosotros podamos acompañar los procesos de estas personas para que vuelvan a su situación regular y con ello puedan acceder nuevamente a derechos y a su proceso de integración. Gracias, Analí, por tu respuesta. Sí, yo creo que ahí en las encuestas que hemos levantado de Equilibrium también el costo de los trámites es siempre el mayor desafío que experimenta la población para regularizar su situación migratoria. Entonces, como bien dices, esta población está en condiciones de vulnerabilidad y no solo el costo del trámite, sino también cuando tienes el PTP vencido, la multa que se genera por cada día con PTP vencido, al final el costo total de eso es casi inalcanzable para esta población, ¿no? Entonces creo que sí luego hablaremos más sobre incentivos para regularizar. A mí, Feli, me gustaría preguntarte volviendo un poco al tema de la visa, ¿no? Hemos visto que países como Ecuador, Chile exigen también este tipo de mecanismos. Y solo saber que en Ecuador el trámite tiene un costo de $50 nos hace cuestionarnos un poco el carácter humanitario de este tipo de medidas, ¿no? Como has documentado en varias de tus investigaciones. ¿Qué sabemos hasta ahora de las intenciones de esta visa y del impacto que puede tener para el caso de Perú?
Sí, yo creo que ahí me puedo agarrar un poco de una palabra clave que utilizaste tú, Federico, ¿no? Son los filtros, ¿no? Y yo claramente veo esas visas humanitarias como filtros, ¿no? Am, Volviendo un poco, ¿no? Otra vez, si pensamos en esta historia, este cambio, ¿no? de una política de bienvenida, de puertas abiertas o de puertas abiertas a la inmigración regular, y eso es el punto importante si pensamos en regularización, ¿no? En entrada regular y también en la protección, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado varias veces, el PTP terminó en octubre de 2018 con la posibilidad de solicitar, ¿no? Creo que para todos los que habían entrado hasta fines de octubre de 2018, pero se podía postular hasta fines del año de 2018. Y en el mismo momento, ¿no? Se cambió la política porque se hizo necesario el pasaporte, ¿no? Para poder entrar como venezolano al Perú. Eso fue un poco la primera política o el primer filtro. Y eso, muy interesante, fue contestado, ¿no? La justicia en el Perú, el sistema judicial, ¿no? Realmente estuvo en contra de esta política y hubo un poco, ¿no? Una pelea, se podría decir, o un debate entre Ejecutivo y Poder Judicial, si era legítimo o no pedir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos, y al final creo que fue a partir del enero, no, inicios de 2019, que sí se decidió que fue el requisito, ¿no? Nuevo, el pasaporte. Y fue justo en este momento, Federico, corrígeme si estoy mal, pero en este momento vimos este incremento muy significativo de solicitudes de refugio, ¿no? Justamente para las personas. Y ojo, yo creo que es muy, muy importante también destacar que siempre, ¿no? En este flujo, y no hemos hablado sobre Cartagena todavía, hay personas con necesidad de protección internacional. Entonces, no estamos diciendo, no, ninguno de nosotros, que solamente se ve el aumento de solicitudes de refugio porque no hay manera de regularización o de entrada regular al país, ¿no? Eso es muy importante. Y si quieres, al final ahora de la intervención puedo mencionar Cartagena brevemente, ¿no? Pero para responder primero tu pregunta. Entonces, eso fue hasta ¿no? la mitad del año 2019, ¿no? Como que ya vimos, el flujo no cambiaba mucho, al contrario, estaba aumentando más, y ya con el requisito del pasaporte vimos el aumento de las solicitudes de refugio. ¿Por qué es importante eso? ¿No? Porque hay que entender que tanto un pasaporte, ¿no? Y casi todos, o supongo que la gran mayoría de las personas que están escuchando lo saben muy bien, conseguir un pasaporte en Venezuela ya desde hace varios años es muy difícil. Es muy difícil porque es muy caro, ¿no? Ya de por sí, y porque para realmente recibirlo en muchos casos hay que pagar, ¿no? Por abajo de la mesa, y simplemente se vuelve un factor sí, simplemente un procedimiento imposible, ¿no? Un requisito imposible. A veces cuando yo hablo sobre la política migratoria y refugio del Perú en Estados Unidos o la Unión Europea, no siempre el público entiende, ¿no? Porque para muchos les parece normal, bueno, pedir el pasaporte, eso es sensato, porque con el pasaporte es más difícil quizás con el DNI es más fácil que los documentos sean truchos o falsos, ¿no? Quizás el pasaporte es el documento más seguro y los países tienen un interés en realmente saber que la persona que entra es la persona que dice, ¿no? Y que además, ¿no? Un poco por el tema o por ese discurso también, ¿no? De la seguridad nacional y la necesidad o el derecho de los estados de controlar y realmente saber quiénes entran, el pasaporte es reconocido como un documento más seguro. Pero ¿qué pasó ya solamente con el requisito del pasaporte? Si tú tienes que salir de Venezuela, si tú tienes que trabajar ¿no? para asegurarte que tú sobrevives o que tus hijos, tus familiares, o contigo en Perú o en Venezuela sobreviven,
eso no va a cambiar tu decisión de emigrar o de emigrar al Perú. Y lo que tenemos que entender es que en nuestra región no controlamos nuestras fronteras. De hecho, ningún país del mundo no tiene el control 100% de sus fronteras. Y lo que pasa en la práctica, cuando ponemos más requisitos a las vías regulares de migración, es que empujamos a las mismas personas hacia vías irregulares, ¿no? Eso pasó con el requisito del pasaporte, pero en menor manera, perdón, en menor escala, porque todavía había la posibilidad de entrar de manera regular como solicitante de refugio, ¿no? Básicamente para todos, para simplificar las cosas un poquito. Igual ya vimos, ¿no? En este entonces, por reportes de las ONGs trabajando en frontera, un aumento también de flujos irregulares, porque no todos sabían que existía esa posibilidad de solicitar refugio en frontera y entrar como solicitantes de refugio, ¿no? En fin, lo que vimos tanto con la visa humanitaria en Ecuador como con la de Perú y también la anterior, la visa de responsabilidad democrática de Chile, ¿no? que todos tienen nombres muy bonitos, pero en la práctica significan barreras, ¿no? Para la entrada y la inmigración regular. A eso se suma no solamente los costos para conseguir todos los documentos, el pasaporte, también en el caso de la visa humanitaria necesitan ¿cómo se llaman? Los antecedentes penales, ¿no? Que en muchos casos en Venezuela tampoco consigues si no ¿no? Pagas por abajo de la mesa. Entonces, simplemente esos requisitos de por sí eran muy difíciles de conseguir. Y el problema es que sabemos que ese tipo de requisitos no van a parar a flujos migratorios, sobre todo cuando son humanitarios, sobre todo cuando son personas que necesitan protección. Y al final lo que pasa es un poco contradictorio, ¿no? Pero los estados a veces ponen estos requisitos porque dicen que no los DNIs, ¿no? O los documentos de identidad no eran lo suficientemente seguros, queremos más seguridad, queremos dar la posibilidad de venir, pero necesitamos los pasaportes, y al final, como empujamos a las personas hacia la irregularidad, no sabemos cuántos son, ni quiénes son, ni necesariamente por dónde entran. Y perdón, me olvidé de la última cosa que quería decir. La otra barrera no solamente fueron los costos, pero también los plazos, ¿no? Entonces, ni siquiera sé para cuándo dan ahora las citas para la visa humanitaria en Venezuela, pero antes del COVID las daban para el año 2021 o 2022, ¿no? Entonces, ahí yo sí soy muy crítica, porque si estamos hablando de una visa humanitaria que implica la intención de protección, ¿no? Protección internacional por ahí, pero damos citas para dentro de 2 o 3 años, no estamos hablando de visas humanitarias ni de protección, ¿no? Obviamente siempre hay que entender, ¿no? Federico, tú lo destacaste, y lo mismo, ¿no? Aplica a las visas humanitarias en Venezuela o en los consulados del Perú. Son números muy elevados, entonces en términos prácticos es muy difícil atender a tantas personas, eso también hay que entender, ¿no? Pero para resumir un poco esta intervención, realmente veo esas visas humanitarias como eufemismos realmente para filtros, para disminuir un poco el flujo regular, con el problema que por lo menos pre-COVID y pre-cierre de fronteras, eso no necesariamente significaba que los flujos bajaban, sino que el flujo regular bajaba, ¿no? Sí. No, me permites una pequeña intervención solo para complementar a Felín, y siempre me encanta escucharla porque tiene toda la visión completa. Yo tengo un background también de haber trabajado durante
20 años en el servicio migratorio en mi país, así que me encanta también escuchar cuestiones que tienen, digamos, un foco más en la parte migratoria y no lo de protección. Y en esto creo que hay que complementar ambos sistemas. Y efectivamente coincido con lo que dice Felín, de que las visas humanitarias en los países de alguna manera era un mecanismo para regular los ingresos. Toda visa es un mecanismo de regulación. Las visas son mecanismos que regulan quién entra o quién no estando en el exterior, ¿no? Ahora, lo que hay también es una oportunidad. La tecnología nos ha mostrado que tenemos que adaptar nuestras formas de respuesta y como bien decía Felín, el pasaporte de alguna manera apunta básicamente a dos cuestiones, a mayor seguridad en lo que es el documento de viaje por excelencia, y el segundo es a tener un soporte físico donde se estampa la visa. Básicamente, digamos, son los motivos por los cuales se utiliza, digamos, el pasaporte en términos de visados. Quizás la oportunidad está en cambiar este esquema de la visa como una barrera a la visa como una certeza y algo factible para las personas que puedan utilizar este mecanismo estando en el exterior. Certeza porque, por supuesto que sería, es decir, técnicamente la visa humanitaria no está mal, técnicamente es una herramienta más e interesante. Ahora, el problema que bien dice Celine es la imposibilidad de obtenerla, sea en algún país como puede ser en Ecuador por el costo, sea por la falta de documentación que se requiere. Ahora, la tecnología nos podría permitir, por ejemplo, de que la visa sea electrónica y por lo tanto no se requiera un soporte material como podría ser un pasaporte donde estamparla. Eso podría reducir costos y tiempo, dos temas fundamentales, porque no tenés que imprimir los papeles que son de seguridad, llevarlo a los consulados, sino que es un procedimiento electrónico. Y eventualmente reducir el requisito. Si nosotros consideramos aquí en el Perú y en la mayoría de los países de la región la cédula de identidad venezolana como un documento que acredite identidad, pero no así de viaje. En este caso, si acredita identidad y la identidad la puede acreditar también en el consulado, se podría emitir una visa electrónica, no con soporte material, que permitiría esa visa aparecer en los sistemas de control migratorio en frontera y las personas venezolanas sin pasaporte, con menores costos, podrían tramitarla en mayores volúmenes desde el exterior y podrían hacer el proceso para ingresar al país de manera regular. Entonces, hay oportunidades que también habrían que analizar, que por supuesto son cuestiones para hablar con el gobierno, pero que a veces de vuelta, la tecnología, el mismo hecho, el cambio de paradigma que hemos sufrido en apenas unos 6, 7 meses, son temas que tenemos que incorporar en las discusiones y no quedarnos en las discusiones que teníamos hace 5, 10, 15 años, digamos, ¿no? Entonces, hoy la posibilidad de tener documentación electrónica es algo absolutamente viable, que no era hace tan solo 8 meses atrás. Entonces, hay cuestiones que habría que ver en donde eventualmente un montón de personas, yo no tengo duda que si uno le dijese a una persona venezolana, mira, puedes hacer esto rápido de tu país y tener la seguridad de poder viajar y no tienen costo, ¿por qué no? Ahora, la realidad es diferente, es que tiene un costo, que tiene documentos que no pueden conseguir como el pasaporte, los antecedentes penales, etcétera. Entonces, hay cuestiones que son interesantes para poner en la mesa de coordinación y en los procesos de coordinación que tienen los estados, como es el proceso Quito, como pueden ser otras plataformas, para ver de qué manera podemos ser innovadores también en gestionar un desplazamiento masivo tan grande. Solo para recordar, Marta, es el segundo más importante del mundo, luego de Siria, ¿no? Y es el más importante de la historia de América. No estamos hablando de algo menor, estamos hablando de un desplazamiento casi sin igual, y por eso tenemos que ser innovadores también. Perdón, era para complementar que me surgió ahí en el diálogo de Felipe. De eso se trata. Muchísimas gracias. Me parece súper relevante, Federico. Sí, gracias Federico por también hablar sobre nuevas oportunidades que nos ofrece también estos tiempos de pandemia, ¿no? Luego hablaremos quizás un poco acerca de la reanudación de los trámites virtuales de refugio, que también hemos visto que la plataforma recientemente se ha activado. Entonces sí, esperamos que haya oportunidades para cambios. A mí antes de pasar al tema de refugio y de los procedimientos y de los solicitantes, me gustaría que Analí nos comentase un poco acerca de esta calidad humanitaria, no solo sobre la visa, ¿no? Sabemos que la ley de migraciones recoge esta nueva calidad humanitaria para personas que también se encuentran dentro de territorio peruano y no solo para personas fuera, incluyendo entre algunos de los supuestos a solicitantes de refugio o asilo.
Sin embargo, en la práctica vemos que solo se está implementando a través de la visa, ¿no? Entonces, Analí, ¿nos puedes contar un poco más acerca de la calidad humanitaria, de qué son, cuándo se puede aplicar, cuándo no, y qué desafíos existen para su correcta aplicación, ¿no? Gracias, Marta. Efectivamente, la calidad humanitaria se encuentra en nuestra ley de migraciones, en la 1350, y da dos escenarios, nos brinda dos escenarios en los cuales van a poder aplicar a esta calidad, ¿no? Una va a ser fuera del territorio nacional y otra se supone dentro del territorio nacional cumpliendo una serie de características. En la actualidad podemos ver que esta calidad migratoria se está materializando solo en el escenario en el que las personas se encuentran en el exterior, ¿no? Y se está materializando a través de esta visa humanitaria. Si bien es cierto, una vez ingresado al territorio nacional van a poder acceder a la calidad y van a poder acceder a la documentación, incluso las prórrogas que hoy en día se están dando y que felizmente Migraciones ha dado una directiva en las cuales se puede hacer de una manera muchísimo más sencilla, incluso sin costos. El primer obstáculo, o uno de los primeros obstáculos, va a ser poder acceder a la visa, ¿no? Y creo que ya Felín lo ha graficado de una manera bastante oportuna. A mí solamente me quedaría agregar que hasta marzo de este año han sido nada más 10.500 personas las que pudieron acceder a esta visa, y de hecho ingresar con dicha visa solamente 6.000. La explicación pueden ser varias, puede ser finalmente que la persona desistió de venir, puede ser de que encontró nuevos obstáculos en este proceso, y ahí, dicho sea de paso, en fronteras se tienen varias prácticas, como por ejemplo el no permitir el ingreso con la visa, aún contando con esta visa, si no se cuenta con los sellos de los países previos, ¿no? Y recordemos nuevamente que Ecuador es uno de estos países que también ha impulsado el tema de poder acceder y transitar por su territorio con dicha documentación, con una visa. Por ende, hay muchas personas que, a pesar de contar con este documento, que nuevamente es una odisea bastante grande poder llegar a accederla por el tema del pasaporte, por el tema de los costos, por el tema del tiempo de tramitarlo, no van a ingresar o no han ingresado, nuevamente ingresando de manera irregular, sumando a este universo ya bastante amplio de personas que se encuentran en condiciones de irregularidad y por ende también de vulnerabilidad. Además de ello, de estas 6.000 que lograron ingresar, también por el tema de la investigación pudimos acceder a algunos datos por un tema de acceso a la información pública, que solamente 4.000 de esas 6.000 que ingresaron con la calidad migratoria luego hicieron el cambio efectivo a lo que es la calidad migratoria, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va disminuyendo o va yendo en un degradé la figura en sí de esta visa. Ese es el primer obstáculo. Y digamos, ese es el escenario todavía más alentador en el que nos encontramos cuando hablamos de la calidad migratoria humanitaria. El otro escenario es cuando ya se tendría que aplicar el segundo supuesto, que es el supuesto en el que las personas se encuentren en el territorio nacional y quieran aplicar a esta calidad. En ese escenario, pues podemos decir que todavía no se han hecho muchos avances, en realidad, a pesar de que la ley establece cuáles serían los supuestos, y como digo, uno de ellos habla también de las personas que no han sido consideradas o que no tendrían todos los elementos para poder ser reconocidos bajo la condición de refugio, tendrían ese chance, tendrían esa oportunidad de poder tener ese tipo de protección, ¿no? Lamentablemente, en este momento, eso todavía no está siendo viable. Me resulta muy oportuno el comentario de Federico y también ese sería un llamado, ¿no? Encontrar estas opciones de cambio, estas posibilidades de adaptar la realidad con el escenario y con lo que habla la ley, ¿no? Entonces, nuestra investigación propone eso, ¿no? Propone ver esta calidad humanitaria también como una posibilidad para que las personas accedan a un permiso, accedan atendiendo sus situaciones particulares de riesgo, de vulnerabilidad y de además calzar dentro de lo que establece la definición que se encuentra en la ley,
para que también puedan acceder a mercados laborales formales, puedan acceder también a posibilidades de integración, ¿no? Entonces, ese es uno de digamos, las conclusiones a las que llega nuestra investigación cuando hablamos de lo que es la calidad migratoria humanitaria. Gracias, Annalise. Sí, yo creo que uno de los factores que quizás están impidiendo a esta población con visa ya tramitada ingresar a territorio fue el hecho de, como tú comentaste, que Ecuador también exige una visa y los sellos en el pasaporte. Quizás esta población no sabía que tenía ese requisito en Ecuador, o hay muchos motivos que pueden explicar esto, ¿no? Pero sin duda se abre una puerta para que la calidad humanitaria también se pueda aplicar quizás dentro del territorio. A mí me gustaría pasar, vamos a... ¿Me permites una pequeña intervención? Sí, claro. Marta, solo para también complementar lo que bien comentan Ali, la residencia humanitaria efectivamente es algo que se viene hablando con las autoridades desde hace un tiempo para ver la posibilidad de implementar a distintas personas. Pueden ser los que quedaron fuera del PTP, pueden ser los que se les venció el procedimiento, pueden ser incluso los solicitantes de refugio. Y efectivamente sobre eso se viene conversando y después obviamente ahí me bajé el documento de Annalise para leerlo, pero dentro de lo que es la residencia humanitaria, quizás como para complementar, tiene unas características muy similares a lo que en otros países llaman la protección temporal, ¿no? Y efectivamente en el reglamento, digamos, de la ley que define, digamos, la residencia humanitaria, refieren a que es una calidad migratoria de protección, en donde Perú brinda protección. Y de alguna manera la propia calificación de residencia humanitaria es para aplicar a personas en donde su vida, su seguridad o su integridad corre riesgo ante una crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que de alguna manera se asemeja bastante a lo que contempla Cartagena, con distintos niveles y que requerirían más tiempo, pero de alguna manera se asemeja, incluyendo a que dentro de los beneficiarios de la residencia humanitaria se contempla como beneficiarios de esa residencia a los solicitantes de asilo o de refugio. Están contemplados como beneficiarios de la residencia, algo que es bastante atípico en las legislaciones migratorias a nivel global. Es bastante atípico. Sin embargo, aquí se lo incluye y por lo tanto eventualmente uno puede entender de que se aplique la residencia humanitaria para solicitantes de asilo como un mecanismo más práctico y rápido para implementar o para solucionar una cuestión documental, ¿no? A miles de personas, como en este caso a cientos de miles de personas, 500.000 de personas. Así que ahí hay varias discusiones que estamos manteniendo que tienen que ver con la posibilidad de que los solicitantes de refugio puedan obtener una residencia humanitaria, pensando en el número, y que eventualmente aquellos que por su lado tienen temores de ser retornados o por distintos motivos, que no debería ocurrir porque la visa humanitaria tiene este mismo criterio. En la medida que se mantenga una crisis humanitaria, esa persona no puede ser devuelta por la misma condición de humanitaria y que califica de que hay una crisis en el país en donde la vida, seguridad e integridad de las personas puede estar en riesgo. Entonces, de alguna manera es una protección temporal que podría encontrar una vuelta pragmática a cuestiones documentales, sin que eso signifique descuidar la protección que implica, o el estatuto de protección que implica, digamos, lo que es el estatuto de refugiado o la calidad de solicitante de refugio. Eventualmente, habría que ver con mayor profundidad en los casos que por distintos motivos, o quizás más vinculados a la Convención Clásica de 1951, de una persecución no objetiva, de violencia generalizada, graves perturbaciones al orden interno, etcétera, sino de persecución específica sobre la persona, puedan continuar el procedimiento de asilo. Así que hay discusiones ahí que tienen que ver con, de alguna manera, el estudio de Annalise y que se vienen llevando adelante desde ACNUR, OIM y otras organizaciones con el gobierno que venimos trabajando ya de hace un tiempo, pero que pueden ser absolutamente aplicables para estos casos. Cambio, gracias. Gracias, Gracias, Federico. Federico. Algo muy chiquito, no voy a quitar mucho tiempo, lo prometo.
Sí, parte de la investigación también, Federico, ya lo leerás luego con más detenimiento y nos darás tus impresiones, tiene que ver básicamente con qué es temporal y complementario, ¿no? Porque seguimos nosotros en la línea de que el Estado también tiene una obligación de pensar y dar una respuesta contundente y oficial sobre Cartagena, ¿no? Y entonces por ahí también va esa lógica de protección temporal. Marta, no tenemos mucho tiempo, pero no hemos hablado sobre Cartagena. No sé si debería como explicarlo en 3 minutos. No, Felín, creo que vamos a estar media horita más porque veo que todas las personas siguen conectadas y la mayoría son solicitantes de refugio, tienen dudas sobre refugio, entonces vamos a centrarnos en eso si les parece la próxima media hora. Yo creo que hubiéramos podido hablar 3, 4 horas, hay tantas cosas, ¿no? Pero para explicarlo brevemente, ¿no? Federico, tú te referiste a la definición de refugiado de 51, ¿no? Normalmente, o la gran mayoría de personas, políticos, organizaciones en el mundo, cuando escuchan refugiado o solicitante de refugio, piensan en esa definición de 51, que se desarrolló un poco en el contexto de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Naciones Unidas y el mundo occidental pensaban un poco cómo podemos organizarnos mejor, ¿no? Para proteger a personas que huyen, y ojo, eso es importante, de una persecución personal, ya sea por su opinión política, por su raza, por su religión o por la pertenencia a otro grupo social. Y eso es un poco esa persecución personal, ¿no? Es la definición que se conoce en todo el mundo. En América Latina somos una región única, ¿no? Porque tenemos, además de la definición tradicional de 51, la gran mayoría de los países ha incorporado, y eso también es importante, en sus leyes de refugio domésticas, ¿no? Entonces no estamos hablando de un acuerdo regional, estamos hablando de las leyes domésticas, una segunda definición ampliada, que incluye también a personas o grupo de personas que huyen de circunstancias en su país, ¿no? Esas circunstancias pueden incluir la violencia generalizada, pueden incluir también agresión extranjera y conflictos internos, pero sobre todo violencia generalizada, violaciones de derechos humanos y cualquier circunstancias que hayan perturbado el orden público, ¿no? Y hay un debate entre académicos, también con los gobiernos en algunos casos, si aplica o no esta definición a los y las venezolanos, ¿no? Y venezolanas. Y hay una anécdota, si tenemos un poco más de tiempo les cuento, porque es muy interesante. Desde la Universidad del Pacífico, en el año, ya me confundo con los años 2019, estuvimos en frontera en Tumbes 2 veces, y hemos hablado con 1.600, entonces 2 veces 800 personas venezolanas, y preguntamos a todos si ellos pensaban que eran refugiados o migrantes. Y en un primer instante, tengo los números acá, cuando preguntamos, ¿no? en un inicio, solamente el 39% se autoidentificaba como refugiado, ¿no? Pero después preguntamos por qué habían migrado, ¿no? Si fue una migración voluntaria o forzada, ahí ya cambió la cosa, y el 93% de las personas sí expresó que había migrado para sobrevivir, ¿no? Entonces, todos lo sabemos, pero en la gran mayoría de los casos no es una migración voluntaria, ¿no? Y lo que hicimos en Frontera, después leímos esa definición de Cartagena, y después de haber escuchado, ¿no? esa definición, el 60% sí se autoidentificaba como refugiados. Y eso también me parece muy importante, porque estamos hablando sobre protección internacional, ¿no? Y regularización, y Marta, un poco lo que tú dices, ¿no? Que muchos por ahí solicitan refugio porque no hay otra vía de una visa o una residencia migratoria regular. Pero de hecho, Cartagena aplica, ¿no? Eso es lo que decimos desde la academia, también es lo que muchas organizaciones dicen, es hasta lo que muchos políticos dicen, ¿no? Porque
los propios países en los últimos años, ¿no? Y el Perú incluido, hablan sobre las violaciones de derechos humanos, las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, ¿no? También hablan sobre la violencia generalizada y hablan sobre el colapso del Estado, el colapso del sistema de salud, ahora también en el contexto del COVID, ¿no? Que se puede ver en conexión a esta parte de la definición de situaciones que hayan perturbado el orden público, ¿no? Y simplemente para destacar que muchas veces me parece muy importante y interesante que hay muchos venezolanos que no conocen esa definición de Cartagena y que por ende no saben que son refugiados y que deberían ser reconocidos como refugiados. Y en esas entrevistas en frontera muchos dijeron, no, pero los refugiados son los sirios en los campos, ¿no? En los campos de refugiados. Y entonces me parece un dato importante, y que esa falta de información que muchas veces identificamos también aplica a veces a la falta de información, ¿no? Sobre el hecho de los derechos que uno tiene, ¿no? Y las definiciones de refugiados que deberían aplicar, y los derechos que eso implica en cuanto a la protección internacional, ¿no? Quizás para cerrar, solamente comentarles que Brasil y México son los países que más han aplicado la definición de Cartagena a solicitantes de refugio venezolanos. Por lo que yo entiendo es que Perú también ha aplicado esa definición, pero en casos muy específicos, ¿no? Individuales, mientras en Brasil y México se ha aplicado a grupos de personas. Y lo que se argumenta es que en realidad esta aplicación a grupos, ¿no? Es en el espíritu de Cartagena, porque si tú huyes, ¿no? de una situación, de la situación en Venezuela, es probable que grupos de personas huyan de esa situación, ¿no? No solamente en individuos. Ahí me detengo, podría comentar mucho más, pero quizás Ana y Federico quieren decir algo, y si no, te devuelvo el micrófono a ti, Marta. Bueno, creo que podríamos hablar sobre la aplicación de Cartagena. No sé si Federico quieras comentar algo al respecto, pero Felín, te iba a proponer que si quizás puedes compartir por el grupo la investigación que hiciste recientemente con Isabel y Cecil acerca de la aplicabilidad de Cartagena para el caso de venezolano. Creo que me parece una muy, muy buena investigación y resume... Claro, el argumento jurídico, ¿no? Pero exacto, el argumento más jurídico. No se asusten, sí, con mucho gusto. Sí, debo decir, gracias Marta, debo decir que la investigación de Felín con Cecil y Isabel es excelente y muy clara. Ahora, creo, solamente retomando un poco lo que Felín decía, seguramente si hiciéramos una encuesta a todos los funcionarios de Perú o de cualquier otro país de qué significa ser un refugiado, probablemente las respuestas que obtendríamos serían mínimas. La gente no sabe exactamente qué significa ser un refugiado, porque refugiado no se estudia. Uno no estudia si alguien lo va a perseguir y entonces en qué categoría me encuentro. Uno no estudia qué es un conflicto interno. Uno no digamos, la gente normalmente, los que estamos en estos temas podemos saber qué es la Declaración de Cartagena, qué pasó en el año 84, por qué se aplicó, cuántos países la incorporaron, pero la gente no sabe. La gente lo que quiere es salir del país porque las condiciones en que vive han hecho que sea insostenible, o porque lo están persiguiendo por su opinión política, o por haber ido a manifestaciones, o por no estar de acuerdo con el régimen, o por escapar de una guerra. Eso es lo que sabe, y lo que sabe es que necesita poder llegar a otro país para tener seguridad, y lo que sabe es que requiere un documento. Entonces, a esa persona decirle, bueno, pero si estuviese la situación migratoria, hubiesen tramitado el PTP. Claro que sí, por supuesto, ¿quién no lo haría, digamos? Ahora, si uno explicara, o aquellos que estamos en las condiciones de poder analizarlo eventualmente, y los países que además tienen un marco jurídico que conocen y obligaciones que cumplir, uno puede ver que efectivamente hoy es difícil sostener
en el caso de Venezuela que estamos hablando, que no haya violación masiva de derechos humanos con la cantidad de informes que han ido surgiendo a nivel internacional. No es lo que diga yo o lo que diga Amnesty, es informes que han salido del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la OEA, de organizaciones internacionales de todo tipo. Entonces hay un montón de información que evidencia de que ocurren violaciones a los derechos humanos, el mismo hecho de que países, en el caso de Perú, pero una enorme cantidad de países, la mayoría de los países de América del Sur, hayan reconocido a un presidente que es diferente al presidente que está en ejercicio, muestra que hay conflictos internos, digamos, solamente con partir de esa base, o que han aplicado la Carta Democrática en la OEA, o que han aplicado el protocolo de Ushuaia en el Mercosur, que implica el rompimiento del orden democrático, es decir, los estados muestran con sus acciones de que hay conflictos internos, y ni hablar, digamos, de las situaciones que uno evidencia y la misma crisis humanitaria que uno observa de que implica una grave perturbación al orden público. Esos elementos implican que la vida, seguridad o libertad de las personas entran en riesgo, y por eso creemos que se debería aplicar Cartagena a la mayoría de los supuestos. Claro, no a todos, hay personas que se han beneficiado con la situación o las circunstancias que ocurren en Venezuela, o hay cuestiones, digamos, o personas que no requieren la protección porque han cometido ilícitos en su propio país o han sido parte, digamos, en fin, pero no es una responsabilidad que debería recaer en las personas, porque las personas no tienen por qué conocer esas definiciones y esas categorías. En el fondo, las personas lo que requieren es poder reconstruir su vida, y para ello requieren acceder a un país, tener la protección de una documentación suficiente para estar de manera legal, poder acceder a los servicios públicos básicos de salud, educación, justicia, trabajo. Entonces, sobre ese marco es donde estamos, y quizás solo como una pequeña reflexión, efectivamente, como bien decía Felín, creo que ya son 16 los países de América Latina que han incorporado Cartagena en su legislación. De vuelta, entonces ya no es una declaración, es parte de la ley, es lo que tenemos que aplicar porque somos un Estado de Derecho y la tenemos que aplicar para todas las personas, a pesar de que eso implica una enorme carga, que es otra realidad. Entonces, los temores a veces de los estados están en la carga que implica el aplicar categorías que son absolutamente excepcionales. Cuando hablamos de refugiados, cuando hablamos, sea por Cartagena, por el reconocimiento convencional, hablamos de personas que salen de situaciones excepcionales, que no eran esperables en su mayoría de los casos, y por eso las legislaciones también son excepcionales, pero se tienen que aplicar cuando las situaciones se dan, para eso están, a pesar de las cargas que eso implica para todos los países, porque desconocer que es una enorme carga sería un absurdo, es una enorme carga, y de ahí, siendo una obligación, es que también la cooperación internacional juega un rol muy importante, y los países, no necesariamente los propios países que reciben, sino el resto de la comunidad internacional, debería apoyar a los países que reciben una enorme cantidad de personas con recursos técnicos y económicos, porque no hay magia, las actividades y la protección requieren recursos, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Así que solamente volviendo un poco a lo que decía Felín, claro, hay una cuestión de información en donde normalmente las personas que están en esa situación no tienen ni el tiempo ni siquiera la capacidad de poder procesar, soy refugiado, no soy refugiado. Claro, si uno se sienta con cada una de las personas y le explica lo que Felín bien explica, y ni hablar si tiene la posibilidad de explicarle el informe o la investigación que han realizado, probablemente la mayoría de ellos se pueda ver reflejado en eso, y por eso desde las notas de orientación del ACNUR nosotros consideramos que mayoritariamente son refugiados. Pero no obstante eso, la verdad que también somos muy pragmáticos, y el secretario general de Naciones Unidas le dijo al ACNUR y le dijo a la OIM, que es la organización que trabaja con migrantes, trabajen juntos, trabajen de la mano, no se preocupen tanto por la etiqueta, preocúpense porque tengan acceso a derechos, ¿no? Y sea que sean reconocidos como refugiados, sean como migrantes en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, a través de una residencia humanitaria, que implica que el Estado se focaliza en una crisis humanitaria y tiene que dar protección, que las personas puedan acceder a documentación y puedan acceder a esa protección con cualquiera de los mecanismos. Así que, Federico,
Sí, perdón, demasiado Dale. me preocupé. Adelante. Sí. Nada, te voy a cortar y justo voy a coger Claro. acerca de lo último que dices, ¿no? De que los documentos al final tienen que intentar que sean útiles, ¿no? Y que la población pueda integrarse de manera integral con los documentos que se les da. Entonces, hablando de refugio, claro, aplicabilidad de Cartagena, sabemos que sí, que públicamente el Grupo de Lima reconoce la violación de derechos humanos en Venezuela, pero sabemos que de momento no se está aplicando de manera estandarizada en Perú. Entonces, la mitad de la población está en esta situación de solicitante, de limbo, que no saben qué va a pasar con su solicitud. Algunos se les ha tramitado el carnet de solicitante, pero otros no, ¿no? Otros simplemente tienen este documento planilla que reconoce su intención de formalizar su solicitud. Entonces, mi pregunta va para Analí, también para ti, Federico, acerca de estos documentos, o sea, el carnet de solicitante y la planilla que se les otorga. ¿Qué puede hacer la población con estos documentos? Por ejemplo, algunas preguntas que nos han llegado desde el público es si con este carnet se puede tramitar el RUC, o si con el carnet la persona puede salir del país y volver a entrar. Entonces hay un poco de desinformación acerca de la utilidad real en la práctica de estos documentos, ¿no? No sé si puedan comentar. Dale, empiezo yo. Sí, perdón, y tenemos 10 minutos para que se acabe, entonces, por favor, tenemos 10 Dale. minutos. Sí, breves. Sí, para empezar, este documento del carnet de solicitante de refugio se encuentra, mejor dicho, el documento provisional que corrobora la situación de la solicitud de refugio se encuentra en la propia ley de refugio, que es la 27891, la ley peruana, ¿no? Entonces, esa misma ley también expone los diferentes derechos y deberes que los solicitantes y los refugiados tendrían que acogerse en este proceso. Hay actualmente un tema muy latente con la documentación y básicamente está en la cuestión del conocimiento en sí de lo que es la documentación, ¿no? Tradicionalmente se conoció o se llegó a conocer el documento como el carnet solicitante de refugio. Valgan verdades, la ley no establece que tiene que ser un carnet. En este caso y en este nuevo proceso, la Comisión Especial para los Refugiados ha buscado dar una respuesta a los cientos de miles de personas que estaban esperando esta documentación, ¿no? Hay que entender también que no estamos hablando de algunos miles, estamos hablando de cientos de miles. Entonces, el acceso en sí al documento como tal, el carnet solicitante de refugio, si no me equivoco, por data que proporcionaron CPR, se llegó a aproximadamente 100.000 carnets solicitantes emitidos hasta junio del año pasado. Hoy en día contamos con otra documentación, que es esta constancia y esta autorización de trabajo. ¿Cuáles son los derechos a los que tendría la población acceso? El principal, y como lo dice el nombre, a trabajo, ¿no? Un trabajo formal, a un trabajo regular y con toda la protección que esto tendría que tener. Nuevamente, el tema de desconocimiento genera tanto en la población solicitante como en la población de acogida este temor a recepcionar esta nueva documentación. ¿Por qué? Porque, bueno, también valgan verdades, ahora estamos hablando de una hoja con una firma mecánica que podría ser susceptible, pero no lo es porque tiene código de verificación y varios elementos que ahora hacen incluso muchísimo más complejos una adulteración de la documentación, un mal uso de ella, ¿no? Entonces, las formalidades de este proceso han cambiado, han ido migrando, han ido evolucionando, se puede decir, y hoy por hoy prácticamente todas las personas que acceden al sistema de refugio, el sistema de asilo, van a contar con una documentación que va a corroborar su situación. Anteriormente, esto era bastante complejo, ¿no? Por eso nuevamente, de las 500.000 de este medio millón de personas que son solicitantes de refugios, apenas 100.000 pudieron acceder a este documento. Se podría decir que esto mejoraría las condiciones de vida de las personas porque finalmente cuentan con un documento probatorio de su proceso e incluso este documento tiene una vigencia mucho más prolongada que el propio carnet de solicitante, porque el carnet de solicitante hablaba que tenía una vigencia de 60 días renovables, ¿no? Hoy por hoy esta autorización tiene una vigencia única hasta fin de este año, fines del 2020. Sí, podríamos hablar de que tendría que haber una mejora.
Sin embargo, nuevamente reitero, es un proceso, y es un proceso que muchas veces se viene desarrollando de una manera muy lenta y con muy pocos incentivos, porque es muy difícil, como creo que lo mencionaba Federico, hacerle entender en sí a un funcionario público quién es un solicitante de refugio, quién es un refugiado. Es algo que todavía no se ha interiorizado en nuestros funcionarios, en nuestros sistemas propios. Entonces, presentarle estos cambios, que probablemente son además muy rápidos, y esta gran masa de personas ha también tenido sus complejidades, ¿no? Yo quisiera decir que esta nueva modalidad, esta nueva documentación va a servir, porque nuevamente es una documentación con la que van a contar todas las personas desde el primer momento en el que son solicitantes de refugio. Pero es un proceso largo y es un proceso que tiene que estar acompañado de mucha información, tanto a los propios solicitantes de cuáles son los derechos a los que están acogidos y los deberes, valgan también referirse a eso, como a los funcionarios públicos, ¿no? Y adecuar las normativas que se tenían para esta nueva documentación. Eso es lo que podría decir, y tratando de ser muy sucinta por el tiempo. Bueno, perdón Marta, solo más que complementar, porque sé que quedan mínimos minutos y Analí lo ha explicado súper bien. Tener en cuenta de que ya a nivel regional, no solamente aquí en Perú, cada país ha buscado abordar la temática de este desplazamiento masivo como nunca hemos visto, con distintos mecanismos. Algunos lo han hecho con mecanismos ad hoc, como fue el PTP, otros lo han hecho abriendo su sistema de asilo, también el caso de Perú. En algunos casos han aplicado acuerdos de movilidad regional, como ha sido el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, con lo que se llama el acuerdo de residencia, que facilitaba el ingreso y el reconocimiento. Otros están avanzando, digamos, van evolucionando. El caso de Brasil, que mencionaba Felín, es un buen ejemplo, en donde inicialmente no reconocían como refugiados y ya desde fines del año pasado comenzaron a hacer reconocimientos bajo lo que es la Declaración de Cartagena, de forma bastante masiva, digamos. En una oportunidad reconocieron más de 20.000 personas, en otro más de 17.000 personas, digamos, en forma simultánea, con lo cual ya han llegado a cerca de 40.000 refugiados reconocidos, pero también lo está haciendo México, poco a poco Paraguay, me han comentado que Uruguay está en esa misma línea, Argentina. Entonces, de a poco los países empiezan también a evolucionar en su proceso de aprendizaje y de dónde categorizar a las personas que se ven desplazadas. En otros casos se están hablando la posibilidad de una residencia humanitaria, programas de regularización, como en Colombia. En fin, cada país está buscando cómo adecuar sus mecanismos, algunos con una mirada pragmática, otros con la infraestructura que tienen más acorde para responder. Y eso creo que en conjunto diría que en general América Latina, con las 1000 dificultades, y podemos entrar con el lápiz rojo a marcar, ha tenido una bastante buena respuesta a una situación tan dramática como la que se vive. Por supuesto, dentro de estos aprendizajes sería poder mejorar en esa respuesta y aplicar los instrumentos legales nacionales e internacionales para los cuales nos hemos comprometido. Pero hay cuestiones también muy interesantes para destacar. Llevaría otro webinar para poder continuar con esa, pero quería simplemente compartir con ustedes esa información también. Cambio. Muchas gracias, Federico. Yo creo que tu mensaje al final es un mensaje de oportunidad, ¿no? Y de saber que actualmente se están debatiendo algunas opciones para lidiar con este tema de los solicitantes de refugio que al final se encuentran en una situación de incertidumbre total, ¿no? Y de desprotección. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final, 1 hora y media de evento. No sé si Felín, Analí quieran añadir 1 o 2 comentarios o desafíos pendientes para ya terminar con el evento. Y a nuestros asistentes hemos recibido un montón de dudas. Yo les puse por el chat que por favor nos las remitiesen a mi correo y nosotros intentaríamos también resolverlas con Analí, con Federico,
que hay canales habilitados para que puedan resolver sus dudas, y que también les cuento que estaremos enviándoles una pequeña encuesta muy corta sobre lo que les ha parecido el evento, si les ha sido útil y qué perspectivas ven para que podamos mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Analí y Felín quieran decir algo más a modo de cierre. Federico, tú también, siéntete libre, y ya nos despedimos. Analí. Vale. Hay algo que a mí me gusta decir mucho en cualquier espacio en el que me encuentro, y es básicamente que estamos ante una realidad nueva, pero no es una situación para la que tengamos que tener miedo, ¿no? El fenómeno migratorio es algo constante, dinámico y permanente. En el hecho, en este escenario en el que nosotros como país estemos viviendo este fenómeno, nos debe de hacer pensar, ¿no? Nos debe de hacer reflexionar y tratar de adaptarnos a esta situación, a este nuevo contexto. Y reflexionar en el sentido de que, ojo, la migración es dinámica, tenemos 3 millones de compatriotas fuera, o sea, no es algo ajeno a nosotros, ni es algo que se va a ir de la noche a la mañana. Había una pregunta en el chat que hablaba de cuáles serían los efectos de atracción de la migración en el país, ¿no? Porque hablábamos de los efectos que hacían huir o que daban un enfoque negativo. Uno de los efectos que va a tener consecuencias permanentes es, por ejemplo, los grupos familiares nuevos conformados aquí. Familias enteras, grupos, ¿no? Vidas hechas aquí en el país. Entonces, a mi parecer, y espero que de muchos, y empezar a tener este sano discurso y este sano debate, ¿no? Los derechos de las personas por encima de cuestiones políticas o de intereses políticos que puedan ser pasajeros. Hay medidas internacionales, hay instancias internacionales, hay un derecho detrás de todas estas personas que debemos recordar y siempre tener presente ante otros tipos de discursos. Y sobre eso, finalmente, para puntualizar, nuestra propia política interna debe de empezar a adaptarse a esto, ¿no? Hay tantos ejemplos de cómo es que se ha evadido el tema de la migración durante tantos años, desde el simple hecho de no considerar la documentación de las personas extranjeras dentro de los servicios públicos, es nada más un pequeño botón de lo que es, ¿no? O sea, el no haber incluido o el no haber reconocido de que habían extranjeros conviviendo aquí desde siempre, nos debe de hacer razonar y nos debe de hacer entender que hay algo que se tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Entonces yo me quedo con eso para cerrar. Y lo último también que quería decirles es, nosotros somos Encuentros, somos una ONG que ayuda, básicamente brinda información, acompañamiento de manera confidencial y gratuita, y he dejado ahí también algunos de los canales por donde pueden contactarse para poder hacer este acompañamiento y también poder ir aclarando dudas, ¿no? Porque en el chat vi muchas preguntas que en realidad no sé si hemos hablado o hemos confundido más, pero espero yo que podamos ayudarles a aclarar este tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias. Felín. Creo que no tengo mucho para añadir, solamente, Analí, justamente quería decir eso, ¿no? Que no se sientan mal tampoco, porque hasta nosotros, los expertos en el tema, a veces nos confundimos qué pasó en qué momento, porque ya en los últimos meses menos, ¿no? Pero entre la mitad del 2018 y la mitad del 2019 cambiaron un poco los requisitos, la política, ¿no? Como casi cada semana, cada mes, entonces todos nos confundimos a veces, por eso creo que otra vez felicidades a Nadia por su estudio, yo creo que eso va a ayudar mucho, pero para los que escuchan hoy en día y tienen dudas sobre su propio estatus migratorio, no se sientan mal y busquen la información, la ayuda que ofreció Nadia. Federico también dejó un email de ACNUR. Por ejemplo, una cosa que se escucha mucho es que la gente dice que yo tengo el refugio, pero muchas veces existe mucha confusión si eso es realmente el estatus de refugiado reconocido, que son muy pocos en el Perú, ¿no? Yo creo que las últimas cifras son 1.200 personas solamente.
o si es el estatus de solicitante de refugio, y también la pregunta, ¿qué pasa si recién me han dado la cita para el 2022? Respuesta rápida, igual son solicitantes de refugio, pero tenemos este problema que a veces la documentación no se reconoce, ¿no? En la práctica. Entonces, quizás mi llamado sería, traten de informarse, entendemos que a veces ¿no? es difícil, pero sí hay algunas organizaciones como Encuentros y ACNUR que pueden brindar la información, y yo creo que siempre ser informados ya es el primer paso para poder un poco solucionar ¿no? la situación quizás difícil migratoria en la cual se encuentran, y muchas veces también vimos en el chat que son diferentes miembros de las familias, ¿no? Con diferentes estatus migratorios. Otro tema que se mencionó al final es la irregularidad de los niños. Entonces yo creo que da para otro webinar, ¿no? Y por hoy muchas gracias por la invitación, por su atención, y seguimos, ¿no? Gracias. Sí, gracias Felín, gracias Federico, gracias Analí, a los tres por esta conversación de hoy. Yo me olvido que hay que agradecer también a la cooperación alemana, la Agencia de Cooperación Alemana, que gracias a su programa de migración y refugio se pueden implementar también este tipo de espacios, ¿no? Yo creo que Felín, como tú dices, también la investigación es una buena fuente para también combatir mitos, ¿no? Hablábamos de esta opinión pública que se había deteriorado en los últimos años. Creo que las investigaciones que al final aporten y concluyan que la migración venezolana va a tener un impacto positivo para el país, pueden también hacer mucho para la integración, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes panelistas y sobre todo también a los que se han podido conectar el día de hoy. Esperamos que a través de esas fuentes puedan también resolver sus dudas.